No tomes a la ligera las leyendas de los hospitales o podrás encontrarte cara a cara con la muerte. Si no me crees, escucha esta historia. En mi hospital pasan cosas raras. Josefina tiene más de 15 años dedicándose a trabajar en instituciones hospitalarias. Ha pasado por muchos hospitales y nunca le había tocado vivir casos como los que está viviendo al día de hoy, porque dice que el hospital en el que trabaja está completamente embrujado. Ella creía que todas las historias de hospitales eran cosas inventadas por las personas, eran cuestiones como de creencias malentendidas y en muchos casos como supersticiones, hasta que llegó a este hospital. Dice que lo primero que se enteró fue que había un corredor en el cual las luces se prendían y se apagaban. Eso para ella era muy sencillo. Simple y sencillamente era una cuestión de instalaciones eléctricas. Como ella en el área administrativa en la que entró en ese hospital tenía que ver un poco con mantenimiento también, fue una de las primeras cosas que ella quiso quitar y matar el mito, que no estuviera más esa leyenda, que la gente no tuviera miedo de pasar por ahí. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se empezó a dar cuenta que cuando se referían a las luces que se prendían y se apagaban, no eran solo las del pasillo, eran toda luz que entrara en la zona. Si había personas con linternas, las linternas empezaban a parpadear. Si tú llevabas algún celular y prendías la luz se te apagaba de repente. Aun cuando tuvieras la carga al máximo y estuviera el flash simplemente prendido y no le presionaras la pantalla. Dice ella que llegó un momento en el que prefirió simplemente evadir esa zona porque no tenía explicación lo que encontraba. En la sala de resonancias hay un switch que tiene muchos años. Y ese switch es un switch muy duro que se utiliza para prender y apagar la luz de toda la sala. Ese switch está así porque antes había uno más ligero y se movía solo. Ahora, este duro también se mueve solo un poco menos. Ella también creía que eso era mentira, hasta que le tocó ir al lugar cuando estaba totalmente encendido y al momento de llegar al switch para presionarlo frente a sus ojos, simplemente se cerró y se apagó. Toda la sala quedó a oscuras y ella comenzó a sentir un miedo tremendo. Dijo que la temperatura bajó, pero que con honestidad no sabe si fue la temperatura de su cuerpo por el miedo que le dio o si el lugar estaba cambiando. Cosas que se empezó a enterar en el lugar. Desde ahí, empezó a entender que tal vez algunas historias de fantasmas no eran necesariamente mentira, ni alucinaciones ni creencias. A veces son cosas simplemente que no se pueden explicar. Una de las cosas que colmó el plato para ella y que hizo que simplemente se replanteara la forma de entender la realidad fue cuando personas que recién llegaban al área de cocina a trabajar, digamos los nuevos, levantaban la misma queja. Y era que alguno de sus compañeros que no habían detectado tenía un pésimo comportamiento y arrojaba todas las cosas, tiraba toda la loza limpia. Y eso hacía que el trabajo, digamos, se duplicara. Así es que lo que hicieron fue sencillo. Compraron un par de cámaras de Wi-Fi, las pusieron en la zona y es entonces cuando ella se dio cuenta que los platos salían volando solos, sin que nadie los moviera, sin que nadie estuviera ahí. Por eso, ese reporte solo venía de los nuevos, porque los que ya tenían varios tiempo ahí, o se iban por miedo, o se adaptaban. El video se lo prohibió el hospital y una vez que lo vieron, simplemente lo eliminaron. Y es porque muchas de las situaciones que tienen que ver con el mundo paranormal a veces se manejan así. Al no ser explicables, prefieren mejor que no estén y no dejar evidencias. No porque haya un complot detrás, sino porque puede manchar el nombre de la institución, puede afectar a que las personas quieran trabajar en el lugar, pueden hacer que esta situación se vuelva cada vez más grande en la mentalidad de todos. Pero hay situaciones que a veces simplemente lo provocan, sin necesidad de que se llegue este secreto a voces y lo haga más grande. Porque resulta que Josefina, cuando creía que ya no iba a haber más cosas en el lugar, se enteró de dos cosas que ocurrieron. Una en ese momento y otra que le advirtieron que iba a ocurrir. Después de la investigación que tuvo en cocina y después de haber visto esa situación con los platos que salían volando solos, y simplemente no poder manejarlo porque ¿de qué manera manejas que los platos se mueven por sí mismos y se arrojan en el aire? Al quedarse con esta incógnita de qué era lo que iba a hacer, entonces ocurrió el hecho, el que no pudieron controlar. Y es que en el comedor,
donde están todos los familiares de las personas que están en el hospital, ya sea por algún tipo de estudio, que están en algún cuarto o en algún tipo de intervención. En ese comedor que es abierto a las familias, justo a media mañana, comenzó a escucharse el lamento de una mujer. Venía desde la zona en la que estaban, digamos, los platillos. El problema es que ese lugar es abierto. No hay un cuarto atrás, no hay una zona oculta. Entonces, todos los comensales voltearon a esa zona, no había nada. El problema es que parece que eso que estaba ahí, que emitía ese sonido, que no era visible ante sus ojos, al momento en el que detectó las miradas, la atención, comenzó a moverse. Y justo cuando llegó al centro del área de comedor, desapareció el sonido. La cantidad de reportes, de personas asustadas, de comentarios en torno a eso, fue algo que no pudieron manejar. Y empezaron a hacer simplemente como si eso no hubiera pasado. No respondían, no contestaban, intentando que simplemente las personas eventualmente se les olvidara que la rutina del día a día, que la preocupación por el familiar fuera más importante y ya no hablaran del tema. Pero el rumor después de eso comenzó a esparcirse y fue entonces cuando llegó a sus oídos una advertencia. Y le dijeron, si estas situaciones, Josefina, que están pasando te dan miedo, jamás vayas al área de pediatría por la noche. Nunca vayas después de que apagamos las luces de los pasillos. Porque no es siempre, pero a veces vas a ver una enfermera. Y la enfermera lleva su uniforme muy bien planchado, pero no es el uniforme actual. Y si se te ocurre hablarle, vas a ver a la muerte a tus ojos. Ella, cuando le contaron eso, dijo, no, ya no me estés asustando, ¿no ves lo que acaba de pasar? Y le dijeron, no, no te estamos asustando. Es parte de las cosas que pasan en el hospital. Y le contaron esta historia. 15 años atrás, en el área de pediatría, una enfermera que ya era un poco entrada en años y que no se había cuidado bien de salud, digamos que dobleteó turno, se esforzó de más y sin estar con más compañeros en ese momento, tuvo un infarto, no pudo pedir auxilio y falleció. Al año siguiente comenzaron las apariciones. El problema es que la persona que ven ahí, a la enfermera que ven ahí, no se parece a ella. Esta enfermera era rellenita, el cabello era cano. Y las apariciones que han visto en la área de pediatría, el cabello cambia. Han visto cabellos color dorado, cabello color negro. Pero el físico de esas enfermeras, en todas es muy delgado. Algunas son un poco más bajitas, otras un poco más altas. Pero ninguna se parece a la que falleció. Josefina no sabe si tantas situaciones en el hospital, tanto dolor o tanta muerte, ha traído estos fantasmas. Si tienes alguna historia de ti o de algún familiar que hayan vivido en un hospital, házmela llegar al WhatsApp de las pesadillas.